Oremos en todo tiempo, hermanos. Buscan en sus Biblias, por favor, les invito a que busquen en el libro del profeta Isaías, el capítulo 9, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Isaías 9, del 1 al 7. Lo hacemos de forma unida y la palabra del Señor dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Así puestos de pie, preparémonos para escuchar la palabra del Señor con el mensaje: un hijo nos es dado. Les invito, hermanos, a que tengamos una palabra de oración. Señor, en esta tarde queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Y con ese espíritu y con ese sentimiento, Señor, y con esa comunión en tu Espíritu Santo, estamos delante de ti, Señor, también para meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que la misma haga fructificado nuestro corazón de tal manera, Señor, que hables a nuestras vidas, hables a nuestras mentes, hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, y quiero compartir con ustedes en esta tarde, yo le podría llamar una segunda parte. Hace un año más o menos yo compartí con ustedes un mensaje que se llamaba Porque un niño nos es nacido, y a este segundo mensaje le estoy poniendo Hijo nos es dado. Y quisiera también hacer referencia un poquito a la vez pasada y centrarnos posteriormente en este tema. Y para esto quisiera ir al libro de Isaías, pero en el capítulo 7. Y ahí en el capítulo 7, del 1 al 14, tenemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por el profeta Isaías. Pero esta profecía se enmarca en un acontecimiento de singular importancia. Nos narra el profeta que en los días del rey Acaz, Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, se aliaron para atacar la ciudad de Jerusalén. Hecho que dice la Biblia, que dice ahí mismo en ese pasaje, que Jehová impidió, mandando a Isaías a darle seguridad al rey Acaz y a decirle: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Y en Isaías 7, versículo 4. Más adelante en el versículo 11, Jehová le dice a Acaz, por medio de Isaías también,
que pida señal para comprobar la veracidad de las palabras que Isaías le está diciendo. No temas, no va a pasar nada. Y el rey le dice, no pediré ni tentaré a Jehová. Versículo 12. Sin embargo, Isaías sigue hablando porque el mensaje que Dios tenía por medio de Isaías para el pueblo no podía esperar. Y es entonces aquella profecía que todos conocemos en Isaías 7:14, porque aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios, el soberano, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el creador de todas las cosas, el dador de todo lo que tenemos, vendría a este mundo a nacer. El texto que hoy nos ocupa esta tarde es la continuidad de dicha profecía. Y leemos en los primeros versículos, ahí del capítulo 9, que ya leímos todos, la situación que prevalecía en el reino del norte. Recordemos que en el capítulo 7 se está hablando del reino del sur, del reino de Judá, de esta invasión que iba a tener. Pero aquí también se habla de la situación que prevalecía en el reino del norte respecto a la dispersión de las 10 tribus de Israel, por su empecinamiento en rebelarse a su Dios y al dar paso a la idolatría. El versículo 1 describe perfectamente el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere usted verlo ahí, estamos en Isaías capítulo 9, ¿sí? Y ahí dice que ahí menciona, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que son 2 de las tribus del norte. De hecho, no menciona a las otras 8, pero las está mencionando Zabulón y Neftalí. Lamentablemente, hermanos, estas 2 tribus estuvieron entre las 10 que abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo. Hacia el mundo estamos diciendo, hacia las culturas de aquella época, hacia los gentiles. Y muchos de los profetas del Antiguo Testamento denunciaron la pecaminosidad y la mundanalidad de estas tribus norteñas, que finalmente, por la misma historia, inclusive no bíblica, sino la misma historia, se nos dice que fueron vencidas y dispersadas por los asirios. A su vez, ellos, los asirios, trajeron gentiles a Israel y Galilea llegó a ser una población mixta, un lugar oscuro y confuso. Recordamos entre ellos, y en el tiempo de Jesús, a los famosos samaritanos, ¿verdad? Que de alguna manera pues eran contrarios a los judíos por Judea, y tenían ellos conflictos entre ellos mismos. Muy bien. Ahora, cualesquiera que hayan sido los problemas en Galilea, existía, hermanos, esta hermosa profecía que Isaías dijo y que Dios le reveló, que aún la tierra oscura de Zabulón y Neftalí, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En otras palabras, fue aquí donde la necesidad era tan grande, donde la gente era considerada ruda, atrasada y tosca. Fue aquí en el lugar en el que Jesús vivió y ministró a los hombres. Vemos aquí la disposición de Jesús a humillarse a sí mismo en favor de otros. Además, es otro ejemplo de cuán importante y certero era el Antiguo Testamento para situar geográficamente el ministerio de Jesús. Mateo 14, del 12 al 16, si quiere buscarlo, por favor, nos habla del encarcelamiento de Juan. Mateo 14, del 12 al 16.
Y aquí podemos ver, hermanos, en el versículo 12, 14, 12, dice, llegaron sus discípulos, oyéndolo Jesús, estoy en el 13. No, perdón, estoy mal en la cita. Yo creo que va a ser Marcos, perdón, hermanos, Pero estoy hablando del encarcelamiento de Juan. Si me ayudan, hermanos, por favor, buscando en cualquiera de los evangelios, yo anoté 14. Si no, no es 14. Bueno. Los primeros versículos, hermano. Bueno, disculpen porque, perdón, es Mateo 4. Ahora sí, Mateo 4. Si pone nervioso estar aquí en el púlpito, hermanos, y después cuando se equivoca uno. Pero Mateo 4, así estamos ya. Y dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, retomamos, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Sí, los dos nombres que leímos ahorita en Isaías 9, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces retomamos, Zabulón y Neftalí, la tierra que había sido ya desolada, los que habían sido ya llevados cautivos, los que habían sido dispersos, y que de alguna manera esta tierra se había convertido en una tierra mixta, ya invadida por extranjeros, ¿sí? Y donde realmente había sombra de muerte, porque ya había adoración a otros dioses, ya había otro tipo de cultura que no tenía que ver con lo que Dios había dado a su pueblo. Aquí, en esta tierra, dice, luz resplandeció sobre ellos. Y es donde Jesús empieza su ministerio, ¿verdad? Y bueno, el texto no dice por qué Jesús empieza en ese momento, pero podemos nosotros pensar y entender que cuando Jesús oyó acerca de que Juan había sido preso, se va a esta región, a la región de Galilea, y solo dice la Biblia que se fue ahí, y ahí empezó su ministerio. Tal vez, yo pienso, y yo así lo puse, tal vez mientras Juan predicaba, Jesús quería mantener un perfil bajo para evitar alguna rivalidad, para evitar alguna confusión entre la gente y que hubiera después por ahí dos predicadores y unos seguidores y otros, porque posteriormente los mismos seguidores de Juan, el mismo Juan manda a sus seguidores a decirle a Jesús, ¿eres tú? A preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Algo que bueno, puedo decirlo así, debilitó la fe y la confianza de Juan, porque recordamos que Juan el Bautista cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando le dice que lo bautice, dice, es que yo no te tengo que bautizar a ti, tú tienes que bautizarme a mí. Ese reconocimiento y esa forma, hermanos, de reconocer a Jesús como Dios, como el Salvador, se da inclusive desde antes del nacimiento de Juan, porque cuando María visita a Elizabeth, dice que en su vientre
porque Elizabeth ya estaba encinta 6 meses antes que María, dice que el niño brincó de gozo en su vientre, ¿verdad? Pero bueno, así lo tenemos. Pero esta profecía, hermanos, sin embargo, de Zabulón y Neftalí, fue adornada con un marco de oro, descrito en los versículos 6 y 7 de este capítulo 9, que lo acabamos de leer y que todos lo sabemos, y que cada época navideña se menciona, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cada una de estas palabras, hermanos, déjenme decirles que todo un tema grande, cada palabra, para poder hablar de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de lo que es Dios encarnado. Lo dilatado de su imperio, sigue diciendo ahí en el siguiente versículo, y la paz no tendrán límite, no tendrán límite. Esto es, que será eterno su imperio. Así fue la promesa de Dios a David, y así se cumple, y así se está cumpliendo y se va a cumplir. Y aparte dice que su imperio iba a ser con paz que no tendría límite. Y los mismos ángeles, al presentarse delante de los pastores y anunciarles, ellos hablan precisamente de esta paz, porque dicen: en la tierra paz. Y alguien pudiera decir: pues no hay tanta paz, porque hay guerras, y siguió habiendo guerras, y estamos con guerras, y seguirá habiendo guerras. Pero está hablando de la paz de Dios, de la paz espiritual que Dios da a cada uno de aquellos que le hemos reconocido y que le hemos aceptado como Salvador. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dijo Jesús: sobre el trono de David y sobre su reino no tendrá límite, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina ese versículo diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Rescatemos frases como lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, también disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, porque sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué énfasis tan detallado, hermanos. Qué énfasis tan especial, tan particular pone nuestro Dios en el anuncio profético de la venida de su Hijo a este mundo. Y así, el profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, inspirado también por el Espíritu Santo, escribe: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La descripción comienza desde su nacimiento, desde su llegada a este mundo, dándonos a entender la importancia de reconocer la venida de su Hijo como un don precioso puesto en las manos de la humanidad. Anteriormente yo había mencionado: un niño nos es nacido. Y ahora dice: un hijo nos es dado. El término nos es, hermanos, implica y conlleva una responsabilidad inmensa. Se refiere a algo que se recibe, algo que queda en nuestras manos, algo de lo cual somos absolutamente responsables, algo de lo que se desprende el dueño para confiarlo en las manos de a quien se lo recomienda. Un hijo, hermanos, implica un origen, un nacimiento, un principio. Dice en Juan 1:4: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un hijo también implica un registro. En Gálatas 4:4 dice la Biblia: nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Y en Lucas 2, 21 al 24 nos registra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Un hijo implica un origen, implica en este caso un nacimiento, implica un registro, pero también un hijo implica una ascendencia. Y en Mateo 1:1 dice, empieza su ascendencia diciendo, o más bien habla de él, hijo de David, hijo de Abraham. Y de ahí toda la genealogía. Y un hijo, hermanos, implica por consecuencia un ser humano. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la importancia de que como cristianos celebremos este acontecimiento enmarcado en la palabra de Dios. No podemos minimizar ni hacer a un lado tan importante y trascendental acontecimiento en la historia de la humanidad: la Navidad. La Navidad, hermanos, no es una leyenda, no es un mito, no es un cuento, no es una invención, no es una ocurrencia, no es un dogma, no es una tradición, no es un rito religioso, no es un capricho de la cristiandad. Es algo que trasciende más allá de lo común, más allá de lo señalable, más allá de lo reprobable por aquellos que niegan la Navidad, más allá de lo cuestionable por aquellos que cuestionan la fecha en que Jesús nació. Es algo que debe vibrar intensamente en nuestras vidas, es algo que debe hacernos reflexionar y reconocer delante de Dios el inmenso amor que ha tenido para con nosotros al enviar a su Hijo al mundo a nacer como un ser humano, a vivir entre nosotros y morir por nuestros pecados, cumpliendo así con su plan redentor. Sin embargo, hermanos, nuestra incapacidad, nuestra incomprensión, nuestra fragilidad, nuestra irresponsabilidad, nuestra ceguera ha desembocado en la indiferencia de saber y entender como humanidad el significado glorioso y profundo de la expresión Hijo nos es dado. Hijo nos es dado. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? Yo creo que la mayoría, creo que todos. ¿Qué has hecho por ellos? ¿Les has provisto de alimento, de educación, de vestido, de calzado, de vivienda, de comodidades, aún dentro de las estrecheces económicas que cada uno tenemos? Como creyente les has instruido en la palabra de Dios. Isaías dice, hijo nos es dado. Y por lo menos, hermanos, se nos recuerda en el Nuevo Testamento 82 veces esta expresión, hijo de hombre, señalando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 29 veces en Mateo, 14 veces en Marcos, 25 veces en Lucas, 11 veces en Juan, una vez en Hechos, 2 veces en Apocalipsis. Tengo las citas para compartirlas con ustedes después porque no las vamos a mencionar. Pero en ese lapso, en ese momento, en esa época, en esa parte de la historia, un hijo nos fue dado. Dice en Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Que ha dado a su Hijo. Nos fue dado. Nos fue depositado en nuestras manos. Nos hicieron responsables de Él. Y lo despreciamos. Lo humillamos. Lo criticamos. Lo maldecimos. Lo rechazamos, lo injuriamos, lo negamos, lo rebajamos, lo ninguneamos, lo burlamos, lo azotamos, lo crucificamos y lo matamos. ¿Y cuál es la actitud de muchos creyentes en la actualidad con respecto a Él? Tal parece en tantas ocasiones que esa estafeta que portó la humanidad de aquella época, muchos la hemos empuñado. No al grado de volverlo a crucificar, pero sí con actitudes de indiferencia, de rechazo y aún de negación ante un mundo que infunde vergüenza y temor a aquel que prefiere ocultar su estatus de cristiano. Hijo nos es dado. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Por qué nos dio a su Hijo? ¿Logras comprender en toda su magnitud tal dádiva por parte de Dios? Remitámonos a una de estas citas. No las mencioné, pero voy a mencionar una. Lucas 19:10. Y en Lucas 19:10 dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar. Invirtió todos sus recursos para encontrar. Predicó, enseñó, alimentó, sanó, instruyó, perdonó, amó, consoló, ayudó, reprendió, corrigió, sirvió, ordenó, se humilló, cayó, se entregó. Porque tiene Dios un cuidado y un interés genuino en buscar. ¿Y sabías que en la actualidad Dios sigue buscando? El Hijo del Hombre vino a buscar, pero también dice, vino a salvar. ¿A salvar de qué? De la ira de Dios. A salvar de la ira de Dios, porque la ira de Dios se va a manifestar, hermanos, para con este mundo, para con los seres creados. Y esa ira va a ser parte, o más bien va a ser la justicia de Dios manifiesta a una humanidad pecadora y rebelde. En Juan 3:36, Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vino a salvarnos de la ira, pero también de la condenación. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa condena? ¿A qué se está refiriendo con que el que no cree es condenado? Porque es el dictamen que Dios da a aquel que no cree en él, que es el infierno, el fuego eterno, la muerte eterna.
vino a salvarnos del lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8 menciona de esta manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús, hermanos, vino a nacer para cumplir con el plan divino de salvar a todo aquel que en Él crea. Y así como la cristiandad damos importancia a su nacimiento, Él le dio un lugar especial a nuestro nacimiento. Pero no me estoy refiriendo a nuestro nacimiento que celebramos cada año al llegar a este mundo, sino a nuestro nacimiento espiritual. En Juan 3:5, Jesús nos enseña que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Termino, hermanos, diciendo: Jesús fue enviado por el Padre y vino a nacer a esta tierra y fue reconocido como Hijo del Hombre. ¿Y tú? Al aceptarle como Salvador de tu vida, has nacido de nuevo, también como Jesús nació en esta tierra. Tú no naciste de nuevo, bueno, sí naciste de nuevo en esta tierra también, pero has nacido de nuevo en el sentido espiritual, y Jesús fue reconocido como Hijo de Hombre, pero tú ahora eres reconocido como Hijo de Dios. ¿Eres consciente de que así como Dios envió a Cristo a este mundo, así Él nos envía a nosotros? En Juan 17:18, en su oración, Jesús le dice a Dios: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿A qué nos envía? A ir, a buscar, a salvar, a librar, a liberar, a servir, a darnos a nosotros mismos. Así como celebra la Navidad de nuestro Salvador, ¿estás celebrando tu Navidad? Así como Jesús vino a nacer y a realizar toda una obra que Dios le encomendó, y así nosotros hablamos de la Navidad. ¿Estás celebrando tu Navidad porque Dios te ha enviado también a hacer toda una obra que Él te ha encomendado? Reflexionemos en esta época, hermanos, en lo que Dios quiere de nosotros con nuestro nuevo nacimiento. Dios les bendiga.